¿Y cómo se vota en Estados Unidos? Uno quizás a veces piensa, debe ser como acá, como en Argentina, o lo compara con el país donde vive. Bueno, Estados Unidos tiene bastantes particularidades en su sistema electoral. Primero hay que decir que este año 2020 se vota en Estados Unidos presidente, la totalidad de lo que se llama la Cámara de Representantes y se renuevan 35 bancas del Senado de un total de 100. Para un breve repaso, ¿quiénes pueden votar en Estados Unidos? Mayores de 18 años, en algunos estados está permitido que los mayores de 16. La votación es optativa y para cualquier persona que pueda votar tiene que empadronarse previamente, ¿sí? O sea, no es que estamos todos empadronados de por sí y pueden ir a votar, no. Al que quiere votar tiene que expresar su voluntad de votar empadronándose, que es un trámite. Claro, vas con tu DNI, además que es obligatorio, ¿no? Ahí sí, es optativo. Claro. En varios estados, además, hay otras restricciones y que sobre todo es contra los trabajadores y la población negra y los afroamericanos. Porque, por ejemplo, si hay alguien que tiene algún antecedente penal, no puede votar en Estados Unidos. Y otra cuestión es que la elección se hace un día martes, que es un día laborable, lo cual limita la participación de trabajadores y trabajadoras y también por lo que decíamos de que está limitado por los antecedentes penales, especialmente los jóvenes afroamericanos y los latinos que tienen las tasas más altas de encarcelamiento. Bueno, lo estamos viendo con las protestas actualmente. En Estados Unidos hay alrededor de 330 millones de habitantes y en 2016, por ejemplo, estuvo empadronado menos del 86% de la población en edad de votar y votó apenas el 56% de la población, una de las cifras más bajas. ¿Sí? Cuando Trump salió presidente, votó el 56% de la población en edad de votar. Entonces veamos ahora cómo funciona el sistema electoral por estas tres cosas que se van a votar. Cámara de Representantes, vendría a ser como una especie de Cámara de Diputados, ¿no? De acá. Este sí se elige por voto directo y por distrito. Se renueva cada 2 años la votación en su totalidad, ¿sí? Entonces ahora se vota la totalidad de la Cámara de Representantes y está conformada por 435 congresistas y cada uno representa un distrito. ¿Qué tiene Estados Unidos? Los estados están divididos aproximadamente, es como que los agrupan alrededor de 770.000 personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Nueva York, el estado de Nueva York tiene 27 distritos, por ende tiene 27 congresistas que elige, ¿sí? Es un congresista por distrito, que esto, lo que hay que tener en cuenta es que esto lleva a reforzar muchísimo el bipartidismo, porque es imposible que salga por distrito algún partido, aunque tenga el 20% de los votos. O sea, nunca podría haber un diputado del Frente de Izquierda, por ejemplo, ¿no? O sea, no podría haber porque está pensado para el bipartidismo. O sea, son los que más votos tienen dentro de eso y listo. Como no hay un sistema por minoría y eso. No, es como sale uno por distrito, claro. Suponete, digo, para ver la comparación con Argentina. En Argentina los diputados de Capital Federal, por ejemplo, son 25. Es uno cada 161.000 habitantes. En Estados Unidos es uno cada 770.000 habitantes, claro. ¿Sí? Es una representación mucho más chica. Ahora, el Senado es peor, digamos, o sea, vamos a ir en grados. ¿Por qué es peor? Bueno, se elige por voto directo y por estado. Acá se renueva cada 6 años por tercio, ¿sí? Por eso ahora se renueva una parte, nada más, estos 35 senadores. Hay 50 estados en Estados Unidos y a cada estado le corresponden 2 senadores. Es decir, la Cámara del Senado tiene 100 senadores, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Acá es como que no importa la cantidad de habitantes que tenga cada estado, se les dan 2 por igual a todos. Entonces, hay un ejemplo muy gráfico que muestra lo antidemocrático de esto, que está el estado de Wyoming, por ejemplo, que vota 2 senadores en representación de 600.000 personas. El estado de California vota igual que Wyoming, 2 senadores, pero en representación de casi 40 millones de personas. ¿Sí? Entonces, esto muestra esas desigualdades, o sea,
Por ejemplo, en la Cámara de Representantes, California tiene 53 congresistas, Wyoming solo uno, pero en el Senado se igualan. Tienen 2 senadores cada uno por igual. Bueno, de alguna manera es como acá, que son 3 por provincia, ¿no? Claro, exactamente, sí. Siempre, bueno, el Senado suele ser una institución muy de una casta privilegiada y eso, muy antidemocrática también por el método que tiene de elegirse. Bueno, hoy en día los republicanos son quienes tienen el control del Senado con 53 sobre 47 y van a poner en juego en esta elección, es muy importante la elección del Senado porque ponen en juego 23 bancas republicanas y en juego 12 bancas demócratas, ¿sí? O sea, es decir, que depende cómo salga la elección, puede variar quien tenga la mayoría. Y es muy importante el Senado porque no solamente decide sobre las leyes, sino que es la que elige los jueces a la Corte Suprema, decide sobre posibles juicios políticos, a funcionarios y al mismo presidente. También tiene que refrendar, por ejemplo, nominaciones de funcionarios federales, como el secretario de Estado. Y justamente, bueno, ahora está todo el debate también de, bueno, si hay que renovar un puesto de la Corte Suprema por el fallecimiento de Ruth Ginsburg y están en debate si lo van a hacer antes o después del 3 de noviembre. Vamos ahora a ver presidente y vicepresidente, que no tiene nada que ver a cómo se vota, por ejemplo, en Argentina, porque acá es por voto indirecto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el 3 de noviembre los norteamericanos que estén empadronados para votar, que no tengan antecedentes penales, que puedan ir a votar ese martes porque no trabajan, bueno, una vez que martes. Es como toda una serie de obstáculos. Bueno, sí. Ese martes no es que ellos van a votar por Trump o por Biden. No es que votan por alguno de los candidatos presidenciales. Ellos van a ir a votar electores. ¿Qué son estos electores? Los electores conforman lo que se llama el colegio electoral en Estados Unidos. El colegio electoral es el que verdaderamente vota al presidente. Está conformado por 538 electores. Perdóname, te agrego una cosita. Eso era lo que pasaba acá a principios del siglo XX. Cuando estaba, o sea, que había un colegio de electores y era mucho más oligárquico, una especie de voto calificado. Claro. O sea, acá, bueno, los vota la población, pero hay un voto indirecto. Ayornado al siglo XXI. Sí, indirecto, totalmente. Claro. Bueno, son 538. Cada estado tiene una determinada cantidad de electores de acuerdo a la cantidad de habitantes, ¿no? ¿Cómo se calculan los electores por estado? Que además varían según un censo que se hace cada 10 años. Por ejemplo, el estado de California, que vimos antes, tiene 53 distritos, ¿no? Entonces, por ende, elige 53 congresistas y 2 senadores. La cantidad de electores es sumando esas dos cosas, es decir, van a tener 55 electores en California. Wyoming tiene un congresista, 2 senadores, entonces va a tener 3 electores, ¿sí? Y así con cada estado se calcula de esa manera. ¿Qué pasa? Bueno, una vez que la población vote, el 3 de noviembre, lo que se va a saber es cuánto obtiene cada partido, ¿no? Acá, ¿qué pasa? Hay una nueva distorsión antidemocrática, porque el partido que obtiene la mayoría de los votos por estado se queda con todos los electores de ese estado. A ver, o sea, se los voy a explicar. A todo o nada. Es como, claro, es por ejemplo, California. Sí. En California ganaron los republicanos por un voto, por ejemplo, suponete que por un voto ganaron, bueno, se quedan con los 55 electores que le corresponden al estado de California. Esto, o sea, esto se aplica en la mayoría de los estados, esta cosa de el que gana se lleva todo, funciona así, y salvo en 2 estados que tienen una división proporcional de electores, que son Maine y Nebraska. Bueno, después de conocerse los resultados, se llevan todos los que ganan cada estado y recién después de un mes se va al colegio electoral, se reúne y ahí es cuando vota el presidente. Ahora, hay otra cuestión acá bastante curiosa, que es que vos imaginate, ¿no? O sea, sale, por ejemplo, los 55 electores del estado de California ganaron los republicanos, supongamos, ¿no? ¿Y qué pasa? Puede haber un elector que salga por el Partido Republicano, pero puede cambiar su voto si quiere en el colegio electoral. Es decir, que si fue elegido como para votar eso te iba a preguntar, claro. La Constitución le permite no acatar la voluntad popular. O sea, vos decías que estabas con, no sé, por ejemplo, Biden y de repente... Y te das vuelta, te podés dar vuelta. Uf, ¿y pasó eso alguna vez? Pasó hubo 9 casos en toda la historia norteamericana donde pasó eso. Bueno, ¿quién gana a presidente? Bueno, de los 538 electores, ahí estábamos viendo un cuadro, gana presidente
el que saca la mitad más 1, es decir, 270 electores. ¿Sí? Entonces, todo esto lo que demuestra es que hay como toda una serie de obstáculos para que se ejerza la voluntad popular. Porque, por ejemplo, ¿qué permite el sistema norteamericano? Permite que un candidato pueda ganar en el voto popular, pero pueda perder la elección por este colegio electoral donde votan los electores, que fue lo que pasó precisamente en el 2016 en la disputa entre Hillary Clinton y Trump. ¿Sí? Recordemos, Hillary Clinton ganó en los votos populares, ganó casi 3 millones de votos de diferencia, le sacó a Trump, pero sin embargo, como no consiguió los electores necesarios en el colegio electoral, perdió la elección y Trump fue el ganador. Como que hay votos que valen más que otros, ¿no? Exactamente. Bueno, este es un poco el sistema electoral para explicarlo, digamos que a veces no se conoce o no se termina de entender, y hay que decir que estas elecciones particularmente están bastante picadas, porque en el contexto de la pandemia, como se viene promoviendo esto del voto por correo, Trump ahora salió a decir dos cosas. Dijo que no sabe si va a reconocer la elección si pierde, porque dice que puede haber maniobras de fraude, etcétera, por la votación por correo, pero además tuiteó y le pidió a sus seguidores que voten, casi que los alentó a que intenten votar 2 veces, porque dijo, los republicanos, ustedes voten por correo, pero además, dice, el día de la elección, o sea, vayan a las urnas e intenten votar. Si los dejan votar, bueno, va a ser una demostración de que falla el sistema. Si no los dejan votar, va a ser una demostración de que el sistema anda bien. Bueno, esto es lo que está pidiéndole Trump a sus seguidores. Es una cosa bizarra y además esto de que dice puede no reconocer el resultado, que esto puede llevar a que sea la Corte Suprema la que tenga que decidir sobre quién ganó la elección, que hay antecedentes de esto también en el 2000 entre Bush y Al Gore, que bueno, la Corte Suprema falló a favor de Bush por un recuento turbio en el estado de Florida. Bueno, puede pasar que la Corte Suprema tenga que decir, y acá viene ese problema de que acaba de morir una jueza, Ruth Ginsburg, y están debatiendo si la reemplazan ahora o no, porque bueno, eso cambiaría qué votos, que la mayoría, digamos, ¿no? Puede haber una mayoría conservadora o de un sector más progresista. Bueno, sí, siempre decimos que dentro del capitalismo no existe una verdadera democracia porque hay justicia de clase, hay aparato represivo de clase, hay leyes de clase. En Estados Unidos es especialmente, digamos, el imperio es imperio porque tiene también todas estas restricciones para que se ejerza la verdadera voluntad popular con un sistema electoral muy restrictivo, que es también muy restrictivo sobre todo para la población afroamericana y latina. Y hay que decir, los socialistas que peleamos por un sistema social que termine con las clases sociales, con las desigualdades estructurales que crea y reproduce el capitalismo, para lograr eso no puede ser de otra manera que conquistando una verdadera democracia donde sea el pueblo trabajador el que decida y tome todas las decisiones sobre la vida cotidiana, la sociedad. Y esto es incompatible con jueces vitalicios, senadores vitalicios y que además no representan a las mayorías, con presidentes que ni siquiera representan el voto popular, ¿sí? Esto hay que ponerlo en cuestión y tienen que ser las y los trabajadores y los oprimidos quienes tomen democráticamente las decisiones de todos los aspectos de la sociedad.